Nunca hay que rendirse. Segunda parte. Desempleo. Si uno camina por aquí, podrá observar caras sombrías y frustradas, demacradas por el bloqueo que ha impuesto la ocupación para limitar las vidas de la gente que solo quiere vivir en libertad. Este hombre solía trabajar en una de las fábricas locales, mientras que aquel solía trabajar en una carpintería. Sus características son muy parecidas. Ambos cargan con el mismo sufrimiento. El desempleo se ha extendido y ha hecho que este sufrimiento cada vez sea más claro. El desempleo se ha convertido en una parte integral de la vida de la población palestina. Se ve muy a menudo. Es una realidad básica del día a día. Todas nuestras fábricas han dejado de funcionar y si no hay trabajo, no hay vida, no hay movimiento. Todos los hogares están compuestos de 4 o 5 hombres jóvenes junto con niños pequeños. En algunos hogares hay estudiantes de secundaria, bachillerato o universidad. Otros tienen niños de guardería o de escuela primaria y casi todo el mundo se queda en sus casas, sin trabajo. No hay vida. Este bloqueo está siendo desastroso y nadie puede soportarlo más. Todo por el bloqueo. Ha arrastrado a todo el pueblo palestino. Todavía estoy muy sorprendido. Mientras van creciendo mis hijos, va aumentando el número de estudiantes universitarios en mi casa. Ahora tengo un estudiante de instituto que pronto irá a la universidad. Muchos hogares tienen el mismo problema y el desempleo ha golpeado a todos los hogares. Otra parte del grave impacto del bloqueo es que nuestros frigoríficos están prácticamente vacíos y nadie nos ayuda. Después de la dolorosa guerra, los días de horror y miedo, además de la generalizada muerte y destrucción, algunas personas de la Franja de Gaza creen que la amarga realidad del pueblo tras un bloqueo de 3 años todavía puede cambiar. Sin embargo, esa realidad permanece aún sin cambios, incluso un año después de que la guerra haya terminado. Las condiciones sociales en la Franja de Gaza se han deteriorado enormemente en los últimos 3 años. Hoy, la Franja de Gaza sufre un alto grado de desempleo y la pobreza. En la Franja de Gaza vive 1,5 millones de palestinos, en un espacio muy limitado, de 360 kilómetros cuadrados, lo que significa que deben caber 4 personas en cada metro cuadrado. La guerra ha dejado una devastación económica inmensa en casi todos los campos de producción. Todas las instalaciones industriales, comerciales, de agricultura y de servicios han sufrido graves desperfectos. También las infraestructuras se han derrumbado a causa de la guerra. Lo peor de todo esto, de la reciente guerra, del reciente ataque israelí en la Franja de Gaza, es que destruyó lo que le quedaba a la gente, lo que tenían para poder vivir con sus necesidades mínimas. No puedo describir a la gente de Gaza como víctimas, ya que no han cometido ningún crimen ni ninguna mala acción. Según las estimaciones hechas, las pérdidas económicas durante la ofensiva han llegado hasta los $3 billones americanos.
Eso quiere decir que Israel tomó como objetivo estas instalaciones a propósito. Creo que la guerra en Gaza, la guerra de 22 días sobre Gaza, no fue solamente una guerra contra las instituciones gubernamentales de la zona, además de contra edificios y casas privadas, sino que también habían planeado derribar la situación económica en la Franja de Gaza. Por ejemplo, la mayoría de los edificios se demolieron durante la guerra. Eran industrias alimentarias y fábricas de hormigón. De entre las 27 plantas de procesamiento de hormigón de Gaza, se demolieron unas 19, lo que es aproximadamente un 70%. Este 70% de fábricas estaban produciendo alrededor del 85% del hormigón necesario para el uso diario en la zona. Y después de la guerra, lo único o lo primero que necesitamos para reconstruir la Franja de Gaza, para reconstruir nuestras casas y fábricas derribadas, es el hormigón. Así que primero tenemos que reconstruir nuestras fábricas de hormigón antes de empezar a pensar en reconstruir la Franja de Gaza. El reciente ataque, la guerra, lo ha destruido prácticamente todo. No sabría describirlo, pero más del 98% o el 99% de los negocios válidos de Gaza han sido destruidos o afectados en un porcentaje mayor al 70%. Las estimaciones indican que los ataques dejaron más de 600 instalaciones de diferentes sectores económicos dañadas parcialmente y causaron un total de $200 millones en pérdidas en el sector privado. Lo que ocurrió durante la guerra israelí en la Franja de Gaza fue que destruyeron totalmente la infraestructura económica de Gaza, y especialmente aquí en la compañía Al-Wadiyya y su grupo que fabricaba todo tipo de galletas, postres y productos alimenticios. Como podéis ver, destruyeron y demolieron todas las instalaciones, todos los almacenes, toda la maquinaria, las líneas de producción. Solíamos tener 276 empleados en nuestro grupo, en la compañía Al-Wadiyya. Hoy en día, como veis, las infraestructuras están totalmente destrozadas. Así que empezamos de cero después de la guerra, a reedificar y reconstruir con los requisitos mínimos. Después de lo que aquí ocurrió, a día de hoy, solamente tenemos 26 empleados de los 276 que tuvieron que irse después de la guerra israelí en diciembre de 2008. Así que lo que realmente ocurrió fue que sufrimos mucho por aquella guerra. Se nos hizo mucho daño. Destrozaron nuestros vehículos, nuestros camiones. Afectó directamente a la población de la Franja de Gaza y particularmente a sus empleos. Ahora hay un porcentaje muy alto de desempleo. Toda la destrucción ha aumentado la tasa de desempleo, que actualmente se encuentra en más de un 80% de la población de jóvenes palestinos, además de otro 80% de familias en la pobreza. Estas cifras han minado a los jóvenes que viven aquí y les han hecho perder la esperanza de poder hacer sus sueños realidad. Aquello afectó mucho a todos los empleados, y la altísima tasa de desempleo que hay en la Franja de Gaza también ha afectado a la sociedad civil y a la situación económica. Así que se podría decir que es un desastre. Es increíble lo que están sufriendo y lo que están haciendo con todo el desempleo que hay en la Franja de Gaza. Como ejemplo, puedo decir que la mayoría de nuestros antiguos empleados están en sus casas.
no encuentran ningún otro trabajo nuevo para poder ganarse la vida y mantener a sus familias. Si todos y cada uno de los habitantes de Gaza se ven afectados por el bloqueo, todos ellos, los niños, las madres, los jóvenes, el personal médico, los pacientes, la capacidad de las familias de poder mantener a sus miembros, así se han creado problemas sociales, económicos y educativos. Por ejemplo, los padres no pueden llevar a sus hijos a la escuela. Otros padres tampoco pueden enviar a sus hijos a la universidad. Así que hay menos estudiantes que van a las universidades y más jóvenes se dedican a otras cosas. La comida que consume la población de Gaza no es de muy buena calidad, porque no hay mucha diversidad, no hay casi fruta, no hay carne. Así que la gente tiene un número muy limitado de tipos de alimentos, y esto afecta a la salud pública. Los niños de Gaza sufren de malnutrición, y la anemia ha aumentado en Gaza hasta un 22%, que es uno de los mayores índices del mundo. Y esto va a afectar al futuro, porque estos niños que ahora no gozan de buena salud van a morir mucho antes. Morirán a los 40 o 45 años. Y eso afectará a la comunidad entera. La esperanza de vida en Gaza, la esperanza de vida en Palestina, es de unos 65 años. Ese es el promedio. En Europa es de 80 años. Así que la media de edad descenderá y afectará, como ya he dicho, a la salud pública y a la producción de la sociedad. La sociedad entera se está yendo a pique, no solamente por la comida, sino también la medicina y la educación. Así que más adelante no vamos a ser capaces de cuidar de nosotros mismos. Los propietarios de las fábricas confirman que más del 95% de sus instalaciones industriales han tenido que cerrar, mientras que las que permanecen abiertas han estado trabajando con menos de un 15% de su capacidad total. También afirman que el ínfimo poder adquisitivo de la población ha repercutido en las ventas de la industria. Esto ha causado que la mayoría de las fábricas hayan tenido que despedir a muchos de sus trabajadores, dejando solamente a unos 1.500 empleados aún en sus puestos. A veces cogemos las piezas de repuesto de la maquinaria estropeada porque hay que pensárselo mucho antes de pedir un recambio en el extranjero, ya sea para traerla por medios legales o a través de medios no oficiales. La verdad es que da igual. En algunas fábricas se puede encontrar maquinaria que ya lleva rota unos 11 o 12 años, todo por culpa de la crisis económica. En esta fábrica tenemos 400 empleados y para poder ofrecerles una oportunidad de ganarse la vida, tenemos que dividir las horas de trabajo todos los días de la semana. En cada turno empleamos a 60, 90 o 150 trabajadores. De este modo, cada grupo de trabajadores tiene la oportunidad de trabajar durante 3 o 4 días de la semana. Haciéndolo así, estamos trabajando solamente a un 20% de nuestra capacidad total. Pero si tenemos que despedir a los trabajadores, nos quedaríamos con solo 150 empleados. En cualquier parte del mundo, si una fábrica se cierra durante 30 o 40 días, esa fábrica caería inmediatamente en la bancarrota, por ser incapaz de lidiar con las circunstancias que pueden dificultar sus funciones. Los sectores de edificación y construcción de la Franja de Gaza han perdido aproximadamente un 22% de su población activa. La productividad de dichos sectores ha sido gravemente dañada, al igual que muchos de los trabajos de construcción, como edificios públicos o infraestructuras, y se ha detenido por completo. Como resultado de esto, muchos ingenieros, técnicos y trabajadores han llegado a quedarse sin trabajo. La mayoría o toda la gente que está relacionada con el sector de la construcción ahora no tiene trabajo. Me incluyo a mí mismo.
a los ingenieros, a los supervisores, a los obreros, a los contratistas, todos nosotros. Entre todos, hay unos 35.000 obreros que trabajaban en la construcción que han perdido su empleo debido al bloqueo y a la posterior guerra. Además, los más de 2.000 ingenieros que trabajaban en Gaza, fueran asesores, contratistas o ambos, ahora tampoco tienen trabajo. Ya no son ni asesores ni personas con empleo. Los daños también han afectado a las empresas de construcción filiales, por lo que se han cerrado todas las fábricas que trabajaban para la construcción, como las de cerámica, cemento y mármol. Como consecuencia, más de 35.000 obreros y trabajadores administrativos han sido despedidos. Todo esto ha llegado a cerca del 90% de sus posibilidades, ya sea por la ocupación en primer lugar, después por el bloqueo y, por último, por la guerra. Otras fábricas han estado obligadas a cerrar definitivamente debido a la falta de materias primas, como por ejemplo cemento u hormigón. Eso nos ha afectado muchísimo. Al igual que a aquellos que trabajan en esas fábricas, necesitan dinero para comprar nuestros productos alimenticios, así que todos hemos sentido el impacto. El represor bloqueo que se ha impuesto sobre la población palestina ha causado lo siguiente: el colapso de la economía palestina, con una pérdida total de 3 billones de dólares americanos. El cierre de más del 95% de las instalaciones industriales, incluyendo 3.700 fábricas de las 3.900 existentes. El 15% de fábricas restantes trabajan a menos del 15% de sus capacidades totales. El cierre de la zona industrial de Gaza, que solía tener 45 fábricas, con una población activa de 2.500 trabajadores. Muchos de los productos de esa zona están caducados o a punto de hacerlo debido a las malas condiciones de almacenamiento. La importación y exportación de productos y materias primas ha cesado. La pobreza ha inundado la Franja de Gaza, con más de un 80% de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza. La tasa de desempleo ha alcanzado su máximo nivel, con casi un 80% de la población activa sin empleo. Una inflación sin precedentes, estimada entre el 30 y el 100%. Un 85% de los residentes en la Franja de Gaza dependen de las ayudas alimenticias procedentes del trabajo de la ONU y de la Agencia para los Refugiados de Palestina, del Programa Mundial de Alimentos y de otras organizaciones benéficas locales. Estoy deseando que nuestra economía mejore, sobre todo tras una guerra. El mundo hoy en día está gobernado por la economía, nada más. Sin economía ni dinero, no podremos resistir mucho más. El desempleo sigue siendo el problema más urgente de todos los asuntos económicos, sociales y de salud que se presentan en las vidas de las gentes de Palestina. Bajo el bloqueo, que ha eliminado el bienestar de la población. Por supuesto que hay otros problemas que afectan a la sociedad, a las relaciones entre las personas. Más violencia, más diferencias, más de las que podíamos imaginar. Ellos no se dan cuenta de que hay más problemas sociales, más traumas. Dentro de las familias hay muchos problemas con la seguridad social, con las relaciones entre los padres y los hijos, las relaciones entre los profesores y los alumnos en las escuelas, las relaciones entre los empleados y los jefes en los puestos de trabajo,
las relaciones entre la policía y los conductores. Ya nadie tiene paciencia, porque la situación actual es muy frustrante y se ha impuesto una enorme presión sobre la población. Hoy en día, la renta anual de la población de Gaza no supera los $500 al año, comparado con los casi $1.200 en Cisjordania y los más de $25.000 en el mismo Israel, mientras que nosotros estamos pagando precios más altos, el 50% más de lo que los israelíes o los cisjordanos por los productos alimenticios y otros productos que estamos comprando en nuestros mercados. En medio del bloqueo de 3 años de duración, la guerra y la represión han sido arrolladoras. Mientras que las fuerzas mundiales por el bien, el amor, la paz y la justicia declaran el fin del sufrimiento de la población de la Franja de Gaza, ¿declararían estas fuerzas la Franja de Gaza como una región traumatizada económica, social y sanitariamente? Añadamos aquí un último término para el diccionario del mundo: región humanitariamente traumatizada. Debería haber un movimiento colectivo inmediato para intentar parar los castigos y los sufrimientos que todas y cada una de las familias y los individuos del pueblo palestino de Gaza han estado soportando a manos de las fuerzas de ocupación israelíes. Fin de la segunda parte.